Hola, buenos días, ¿qué tal? Les saluda con gusto el doctor Suari Barzataray y en esta ocasión vamos a dar una charla sobre la biotecnología acuícola. Quien amablemente nos invitó es el doctor Yair para hacer una presentación dentro de lo que era la Semana de Ciencia y del Conocimiento en los Cebetas. Me acompaña a mi lado la doctora Anaís Buenos Boglino días. y juntos pues intentaremos hacer una breve descripción de lo que es la biotecnología, que es un área que quizás para ustedes puede ser nueva, pero que consideramos que puede ser de interés. Daremos la charla en dos etapas. Empezará la doctora Anaís hablándoles un poco de la generalidad de la acuacultura, un poco de los temas de nutrición, que son temas de interés en esta área, y yo daré una segunda parte que será lo relativo a los temas de bienestar animal. Por favor, Anaís, y le damos la palabra y pues esperamos que sea de su agrado. Buenos días. Para iniciar, quiero definir unos conceptos claves muy importantes para entender esta charla sobre biotecnología acuícola. ¿Qué es la acuicultura? Según la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la acuicultura es el cultivo de organismos acuáticos tanto en zonas costeras como del interior, que implica intervenciones en el proceso de cría para aumentar la producción. Entonces pueden ser peces de agua dulce o agua marina, pueden ser crustáceos como el camarón o cangrejos, pueden ser bivalvos como el ostión, como el mejillón, pueden ser algas incluso, macroalgas o microalgas y hasta pueden ser ranas. Entonces, esta definición considera que la acuicultura se puede hacer continental en agua dulce y salobre, en estanques que sean de tierra o que sean de resina o de plástico, y también puede ser que sea hecha en el mar, en mar abierto, acuicultura marina, en jaulas o en otras técnicas que pueden ver ahí a la izquierda para el mejillón, que se realice en, aquí puede ser en Europa o en Asia. La acuicultura es una actividad económica muy importante, está desarrollándose de manera exponencial en respuesta a la demanda constante y también creciente por proteínas animales. Según la FAO, se pronostica que la acuicultura en el 2050 rebase en producción a todos los otros tipos de producción de proteína animal terrestres, como son la producción de pollos, de vacas, de cerdos o de oveja. Entonces, ¿cuál van a ser, los objetivos de la biotecnología acuícola? Se supone que va a generar y aplicar el conocimiento sobre fisiología, sobre etología, que es el estudio de comportamientos, sobre la genética, la ecología, la patología de las especies de interés acuícola y de importancia comercial para implementar tecnologías de cultivo adaptadas a las necesidades socioeconómicas del país, cuidando la sustentabilidad ambiental con ética. Efectivamente, son cultivos nuevos o donde hay que implementar nuevas tecnologías y eso se trabaja, eso se adapta, se moderniza también y se adapta a nuevos conocimientos que se van generando. Aquí se representa la biotecnología acuícola en el centro y cada una de las ramas que van saliendo de ahí son como disciplinas o áreas que se van trabajando. Vamos a iniciar por esta, la diversificación de especies de cultivo. En efecto, es importante buscar cuáles especies endémicas que existen a nivel local del país se puedan cultivar para contestar al mercado y a la demanda. Y todo eso es una de las áreas que trabaja la biotecnología acuícola. También se enfoca a buscar modelos de producción sostenibles, es lo que se llama la biotecnología azul.
Claro, la acuicultura no puede funcionar sin agua. Entonces, como tenemos este detalle de estar cada vez con menos agua potable en el planeta, se genera esta preocupación de cómo vamos a hacer para trabajar de manera sostenible. Y en ese sentido, la biotecnología acuícola desarrolla modelos que van a hacer recircular el agua, reciclarla, reciclar los residuos de la acuicultura, cómo utilizar el agua para hacer bioremediación, conservar la biodiversidad también. Entonces, todas estas temáticas lo trabaja la biotecnología acuícola también. Luego, si vamos a nivel más fisiológico de los organismos, un tema central es el tema de las patologías. Ya han escuchado los problemas que ha habido en los cultivos de camarón en México desde varias décadas, muchos viruses, muchas pérdidas y mermas en las granjas. Entonces es algo realmente muy importante cómo hacer para que haya una menor incidencia de carga viral y bacteriana y de parásitos en todos los cultivos. Cómo tener un cultivo de buena salud y que logre tener una buena supervivencia. Eso se encarga de estudiar también la biotecnología acuícola. Otro punto sería la reproducción, muy importante. ¿Cómo hacemos en el cultivo para no depender del medio salvaje o del medio silvestre para conseguir nuestros animales? Tenemos que lograr que los peces desovan y puedan reproducirse en cautiverio. Y eso, las especies que recientemente se domesticaron no siempre lo hacen. Entonces es todo condiciones hormonales, condiciones de adaptación al cautiverio, en las condiciones de cultivo que se trabajan para lograr cerrar el ciclo biológico, conseguir las puestas y hacer de la actividad una actividad sustentable que no dependa del medio silvestre para conseguir sus organismos. Si no, no tendría sentido. Sería lo equivalente a pescar y luego engordar los peces, ¿no? Aquí lo que queremos es cerrar este ciclo biológico. Y también es importante lograr los reproductores, los más grandes, los que crecen más rápido, los que resisten mejor a condiciones de cultivo, que resisten mejor a patologías, porque queremos pues un cultivo sano y peces que engordan rápido para poder venderlo. ¿Y eso cómo se hace? Pues seleccionando a nivel genético, domesticando la especie y así logrando un éxito reproductivo y una buena calidad de puesta. Ahí ya voy a regresar a este punto. También está la parte del bienestar animal. Como los animales, eso es una parte relativamente nueva que le va a detallar a continuación el doctor Soar sobre la respuesta al estrés en cautiverio. Y para terminar, la parte que yo voy a detallar un poquito más es la parte de nutrición. Aquí que tenemos la elaboración de dietas, los requerimientos nutricionales, el crecimiento, la supervivencia, el desarrollo de las larvas, la digestibilidad de las dietas que tengan un impacto lo más eficiente sobre el animal para que crezca. Aquí pueden ver el ciclo biológico de un pez, así muy esquemático. La nutrición en la acuicultura va a jugar un papel fundamental a cada momento del ciclo biológico. Si regresamos a nuestros reproductores, la alimentación es fundamental para el éxito reproductivo, para que lograr puestas de calidad, tener larvas que luego se van a desarrollar, conseguir luego unos juveniles que vamos a engordar. Voy a detallar cada uno de estas fases del ciclo biológico para que entiendan qué tan importante es la nutrición acuícola y qué se está trabajando. A nivel de reproductores, entienden que lo más saludables están los papás, tanto hembra y macho. Lo más saludable van a salir las crías. Si tenemos un pez bien alimentado, con la dieta adecuada, que contesta a sus requerimientos nutricionales,
¿qué vamos a conseguir? Puestas de calidad. ¿Qué quiero decir por ahí? Ven, en esta imagen tenemos la imagen de un huevo. En el centro es una gotita es aire, pero alrededor van a ver que está la larva que se está desarrollando. Todo lo demás, lo que está aquí, no está vacío. Todo eso es lo que llamamos el vitelo. El vitelo es el equivalente de la yema del huevo de gallina. Eso permite al que la larva se pueda desarrollar y forme todos sus órganos. Si el vitelo está de buena calidad, la larva va a desarrollar sus órganos sin problema. Cuando eclosiona el huevo, la larva va a crecer, se va a desarrollar, va a poder cazar sus presas, alimentarse bien y engordar y llegar hasta el juvenil. Ahora, si tenemos reproductores no alimentados de la mejor forma, las puestas no van a resultar de tan buena calidad, el vitelo tampoco. Entonces, vamos a conseguir larvas menos viables, se va a morir, va a haber primero menos huevos, luego menos larvas porque se van a morir y vamos a lograr menos juveniles también. ¿Okay? Entonces la alimentación es importante desde antes del desove. Y este es un punto muy importante que va trabajando la biotecnología acuícola, en particular los requerimientos en omega 3 y omega 6 y minerales. Voy siguiendo con otra fase del ciclo. Una vez hayan desovado los peces, llegamos a tener nuestras larvas. ¿Cómo se alimentan estas larvas? Primeramente, ya les acabo de decir que tienen la boca cerrada y es el vitelo que va alimentando la larva para que se desarrolle. Pero cuando ya eclosiona el huevo y la larva termina el vitelo, la boca se va abriendo. Ella no está capaz de comer los piensos comerciales como los que han visto, los pellets. Eso todavía no lo puede hacer. Ella va a comer cazando, va a comer lo que llamamos presas vivas. Ahí tienen ejemplos, el rotífero y la artemia, que está un poquito más grande. ¿Okay? Eso representa hasta 70 o 80% del coste de producción. Es algo muy importante porque si no tienen las presas vivas correctamente desarrolladas en cantidad suficiente, toda la parte del cultivo larvario no va a funcionar y no van a conseguir juveniles. Entonces ya consideran esta parte como fundamental en biotecnología acuícola para poder cerrar su ciclo biológico. El detalle es que estas presas vivas muchas veces están deficientes en los nutrientes que requieren las larvas, pero se pueden enriquecer con fórmulas ricas en lípidos, en ácidos grasos, en proteínas que van a requerir las larvas. El cultivo de estas presas, aparte de este carro, es muy inestable, en particular lo del rotífero. De un día para el otro se le puede caer la producción y si ya tuvieron puestas, pues se quedan sin nada para alimentar y pierden todas las larvas. Entonces, lo que está investigando la biotecnología acuícola a nivel de nutrición larvaria ahí es buscar otras maneras de alimentar a las larvas. Por ejemplo, ¿por qué no encapsular los nutrientes con atrayentes, con formas, color, talla, sabor, digestibilidad que atraiga a las larvas, pero sin tener estas presas vivas? Ahora paso a la parte de engorda. Ya logramos un cultivo larvario correcto, llegamos a la parte de juveniles y ocupamos engordarlos. No están sin saber que los piensos que se venden, estoy hablando mucho de peces, pero sería lo mismo para camarón, ¿no? Están mayoritariamente constituidos por harinas y aceites de pescado. ¿Dónde vienen estas harinas y aceite de pescado? Vienen de pescado de pesca. Entonces, ¿qué estamos haciendo al final? Estamos pescando muchos peces y sacando del mar muchos peces para poder hacer alimentos para engordar otros peces. ¿Es sustentable? No mucho, ¿verdad? Entonces, eso es otro tema muy importante de que se encarga la nutrición acuícola, es buscar alternativas, ingredientes alternativos a estas harinas y aceite de pescado. Aquí pueden ver ejemplos, desechos de pesca. Sí, la industria de la pesca
va a considerar, por ejemplo, los filetes, las cabezas, las colas de pescado, las aletas, todas las espinas, todas estas partes, ¿qué hacemos con ellas? ¿No las podemos reciclar? Pues sí, haciendo harinas se pueden incorporar e incluir en los piensos para peces de acuicultura y así reemplazar las harinas de pescado y lograr piensos más sustentables. También se ha hecho con desechos de sangre y huesos de la industria más bovina o de animales terrestres. También cultivo de pollos. También miren, el desecho de plumas también se ha utilizado. Algo que está muy en boga ahora es el cultivo de insectos que están extremadamente ricos en proteínas porque los peces tienen requerimientos muy altos en proteínas, como más del doble de nosotros. Entonces, esto podría ser una alternativa. Y luego están todas las alternativas vegetales como la soya, la linaza, el gluten de maíz, el aguacate para lo que son los aceites, reemplazar, y hasta macroalga. ¿Okay? La idea es reciclar para hacer de la actividad algo más sustentable. Bueno, por mi parte de la nutrición sería todo y les voy a dejar con la parte de bienestar con el doctor Zohar Ibarra. Gracias, Anaís, muy interesante. Y bien, yo ya vamos a hacer una parte muy general también sobre lo que es el aspecto de bienestar acuícola. Yo sí comentar que mi área más fuerte es la reproducción, pero en los últimos años me he dedicado a hacer más temas de bienestar. Y en este aspecto solamente quiero darles como una referencia general de qué es el bienestar, porque es importante considerarlo y qué se está haciendo actualmente, ¿no? Claramente ese es un tema en México que no está muy abordado, a diferencia de otros países en desarrollo. Pero bueno, ya estamos haciendo trabajos y la vía de investigación es de que sigamos desarrollándola porque es importantísimo. De manera general, el bienestar animal se ve implicado por muchos aspectos, como aquí ven la imagen, puede ser desde un aspecto nutricional, puede verse influenciado por un aspecto del ambiente físico, temperatura, por ejemplo, a nivel de salud. Obviamente que la salud es un tema importante que hay que tener en consideración cuando queremos tener o mantener el bienestar animal, así como todas las interacciones comportamentales, ¿no?, que puede haber con el ambiente, con animales, con los humanos, y todo esto pues afecta el estado mental de los animales que a final de cuentas van a afectar o van a promover su bienestar. Bien, para entrar un poco más en detalle, es importante que nosotros o todos tengamos un concepto claro de lo que es el bienestar animal. Para este caso, una definición muy generalizada que puede ser considerada es de que el bienestar animal es el estado que se logra cuando los animales disfrutan de condiciones de vida adecuadas a sus necesidades y gozan de buena salud. El objetivo principal es de que tenemos que dar atención y que tenemos que tener un estudio enfocado al ámbito pecuario y en general a todos los animales que están bajo el cuidado del hombre. ¿Esto por qué? Porque sabemos que los animales, cuando no tienen condiciones propicias, tanto para condiciones de granja como también en condiciones de laboratorio, pues quizás los resultados o los análisis o la producción que queramos no va a ser la más óptima, o si es, también va a tener ciertos aspectos de que no sean de óptima calidad, ¿no?, el producto final que vamos a producir. En general, es importante también comentarles que el bienestar animal se basa de 5 principios básicos. La primera que hay que tener en consideración es de que todos los animales, ya sean de granja o de laboratorio, tienen que estar libres de sed, libres de hambre, libres de desnutrición. El siguiente punto es de que los animales deben estar libres de incomodidades. El tercero, libres de dolor, de lesiones y enfermedades. Asimismo, no hay que inducirles angustia o temor y tienen que ser libres de manifestar un comportamiento natural. Bien, en pocas palabras, ¿qué tenemos que hacer para cada aspecto? Obviamente el primer punto yo creo que es muy fácil de percibir, es decir, de que tienen que tener alimento, de que tienen que tener su agua, ¿no?, para lograr de entrada su mantenimiento biológico. Estas libres de incomodidades se refiere básicamente a las condiciones, es decir, que cuando tengamos, por ejemplo, una granja de cerdos,
que cuando sean libros incomodidades es de que no les tengamos, por ejemplo, no sé, un metal o una jaula dentro de un corral que esté imposibilitando expresar un comportamiento adecuado, ¿no? También los animales y el bienestar se logra cuando todos los animales que tenemos bajo cultivo o bajo investigación tienen que estar libres de dolor, de lesión, de enfermedades. Y esto es mediante ¿qué? Mediante tratarlos adecuadamente y mediante anticiparnos a posibles lesiones. ¿Para qué? Pues para que logremos este objetivo. No padecer de temor y angustia, ese es un punto importante también porque en el caso de nosotros de la acuacultura, cuando tenemos animales en estanques, un punto importante es de que ocasionalmente hay aves en los estanques de camarón, entonces eso puede tener una angustia a los animales, ¿no? Es decir, no ser depredados por otros, y eso imposibilita o también afecta que los animales expresen un comportamiento adecuado. Y a final de cuentas ser libres se refiere a que lo más adecuado siempre será que otorguemos condiciones de cultivo de laboratorio lo más similar posible a las condiciones naturales, en lo que un animal estará en su ambiente natural, sin cuatro paredes o sin rejas o sin redes, etc. Y bueno, el tema de bienestar animal también se mide, y esto se mide a través de las respuestas al estrés. Esta parte aquí es en inglés, pero bueno, solamente es para que tengan el concepto de que hay tres principales formas de medir el bienestar. Uno es a nivel fisiológico, uno es a nivel de comportamiento y otro es a nivel biológico. En el primer de los casos, a nivel fisiológico, pues se basa en que los animalitos expresan diferentes respuestas de miedo, ansiedad, excitación, o pueden estar hasta aburridos. Hay aspectos que se pueden mostrar a veces. Ciertos etólogos han recomendado esos aspectos de que a veces se basa mucho en la natación, pero bueno, no solamente eso, sino que cuando se habla a un nivel fisiológico, este miedo, esta ansiedad o esta depresión se representa por altos niveles de cortisol. E igual que un humano, igual que un animal terrestre, los peces liberan altas dosis de cortisol cuando se someten a situaciones de estrés, y eso pues puede comprometer muchos aspectos biológicos de los organismos, ¿no? Y uno de ellos, el más importante para un productor, pues es enfocado a términos de crecimiento y a términos de reproducción, porque esta hormona, el cortisol, afecta claramente y significativamente esos dos aspectos. A nivel de comportamiento, pues el más importante es la actividad. Animales que están con un bienestar inadecuado, pues su tasa de actividad baja. Asimismo, se hacen los estereotipos, y ese estereotipo se hace muy notorio, cuando estamos viendo animales en zoológico. No sé si a algunos les ha tocado ver, no sé, el caso de elefantes o leones, que a veces si esta sea una jaula, que pasan caminando de una esquina a otra, de una esquina a otra durante largos periodos de tiempo. Esto es que se forma un estereotipo porque no se están otorgando condiciones adecuadas, y esto afecta claramente el bienestar del animal, ¿no? En el caso de acuacultura, ese es un tema que todavía se está analizando mucho, que se vienen desarrollando muchos estudios, pero sí se sabe que el tema de actividad es un tema muy importante y muy fácil de observar en los peces que no están pasando por una condición adecuada en su nivel de cultivo. A nivel biológico, pues bueno, yo creo que eso es un aspecto también básico que tienen o que se está analizando constantemente. ¿Por qué? Porque a nivel del estrés o a nivel de que las condiciones no sean favorables y que estén deteriorando el bienestar de los animales, pues va a haber quizás problemas biológicos en el organismo, como un déficit de crecimiento. Va a haber, por ejemplo, un heat stress, es de que el animal tiende a incrementar su temperatura, y esto ocasiona que sea más susceptible de enfermedades. Además, pues bueno, también afecta la respiración, es decir, el ritmo de respiración de los organismos se vuelve o más rápido o más lento. Esto en dependencia del ambiente en que los mantengamos y en las condiciones estresantes que esté el organismo. Y para este caso, por ejemplo, una tasa de respiración muy acelerada implica que, por ejemplo, un organismo va a tener una tasa metabólica muy alta, y eso va a estar requiriendo mucha energía, y por lo tanto
va a impactar también en la productividad, ¿no? Entonces ese es el concepto general, que ustedes sepan que el bienestar y que las respuestas al estrés impactan y se miden por diferentes aspectos. Y en el caso que estamos haciendo actualmente aquí en Nayarit es a través de medir las respuestas al estrés mediante los estilos de afrontamiento. Este es un tipo de definición que son todas las respuestas fisiológicas y comportamentales al estrés y que varían entre los organismos de una misma población y que estas respuestas son consistentes al tiempo. En otras palabras, ¿qué es? En otras palabras, significa que dentro de un grupo de organismos siempre habrá organismos que todos van en la misma dirección reaccionando y habrá otros momentos o otras circunstancias en que dentro de la misma población habrá algunos organismos que hacen cosas distintas. Estas son las formas de medir el comportamiento, esas son las formas de medir el bienestar y esas son las formas de caracterizarlos a través de los estilos de respuestas al estrés. De manera general también les comento que los organismos presentan dos respuestas o dos estrategias y esto no solamente se limita a los peces, se ha comprobado y se han hecho un sinnúmero de estudios relativo a esto en perros, en aves, en otros animales terrestres, en vacas, en lobos, incluido en humanos, y el concepto está en que los animales, todos los animales, incluidos los humanos, presentamos dos respuestas, una reactiva y una proactiva. Los animales o los organismos o los individuos proactivos son aquellos que tienen más actividad, la reproducción es más rápida, más acelerada, el metabolismo también, y el cortisol el cortisol es menor y la esperanza de vida también es menos. Por contraparte, los organismos reactivos tienden a tener menos actividad, la reproducción es más retardada o a veces no logran completarla y tienen una tasa metabólica baja. Estos organismos a nivel fisiológico, a diferencia de los proactivos, presentan altas tasas o niveles de cortisol, pero la esperanza de vida es más larga. Entonces, este es un aspecto ecológico que no significa que sea algo mejor o peor, simplemente es como una balanza estratégica de la vida y de la ecología para mantener un equilibrio, ¿no? Un equilibrio en la población y un equilibrio en la preservación de las especies. Y entonces, la forma en que yo ya ahora sí les quiero dar a entender todo este tipo de información de los estilos de afrontamiento y de cómo afecta el bienestar y que el bienestar va también muy de la mano de los términos de productividad que también se ve afectado por las nutriciones, pues aquí les pongo unos ejemplos clásicos de cómo los estilos de afrontamiento pues pueden impactar. En la primera imagen vemos que aquí hay un salmón, una especie muy consumida en el mundo. Y aquí vemos que hay dos organismos que fueron modificados genéticamente, pero el organismo más grande tiende a ese crecimiento acelerado porque sus padres provienen, o sus progenitores, perdón, fueron animales seleccionados con rasgos proactivos, mientras que el organismo, que es el menor tamaño, sus progenitores son con rasgos reactivos. Aquí es importante comentarles que este estudio es interesante porque todos los peces tienen la misma edad o tienen el mismo tiempo de vida y vemos cómo es la diferencia tan enorme en estos aspectos. Además de que la nutrición que recibió uno fue más asimilable por el organismo que tuvo rasgos proactivos que por el reactivo. Otro ejemplo también de los estilos de afrontamiento pues es la resistencia a enfermedades. Aquí solamente es un poco un diagrama de diferentes aspectos de las enfermedades que atacan a los organismos, pero se sabe que cuando los estilos de afrontamiento al estrés se miden, se analizan, los animales reactivos, a diferencia de los proactivos, que en la diagrama o en la imagen que hablé anteriormente muestra unas características más interesantes, para este caso no resulta así. Aquí los animales proactivos son los que tienden a tener más incidencia de enfermedades que los reactivos. ¿Por qué? Porque la tasa metabólica es más lenta y eso le permite al organismo hacer más eficiente la resistencia a ciertos patógenos. Lo mismo sucede con la reproducción. Se sabe que los animales proactivos, aquí es una imagen solamente para su conocimiento y seleccioné el Nemo por toda la fama que tiene, pero se sabe que los animales proactivos tienden a tener una tasa de reproducción más acelerada, tienen mayor éxito reproductivo, pero las crías también a veces pueden ser más susceptibles de mortalidad a temprana edad.
cosa que no sucede con los reactivos, que si es verdad tardan más en reproducirse o lo logran hacer a una etapa de vida más lejana que los proactivos, pero también se sabe que las larvas pueden llegar a ser más resistentes a cambios ambientales. También sucede que cuando nosotros analizamos la pigmentación, y ese es un punto muy importante porque a final de cuentas cuando nosotros seleccionamos un producto marino lo seleccionamos por el color, es decir, aquellos animales que estén más color, no sé, un pargo de color más rojito, más bonito, pues visualmente va a ser más atractivo para nuestro consumo. Y en esta parte es importante los estilos de afrontamiento porque también se sabe que los animales con diferentes caracteres o diferentes patrones de respuesta al estrés también varían su pigmentación. En el caso de abajo tenemos un animalito que es proactivo, podemos ver que es un color más pigmentado, más rojo que un reactivo que si bien está punteado, pero está como un poco más blanco y esto a nivel del consumidor tiene un impacto muy importante, ¿no? Y solamente para concluir y ya con eso cerrar la charla, que yo pienso que ya es una visión muy amplia de lo que es la acuacultura y cómo se involucra en el día a día y la importancia que puede tener, pues solamente cierro diciéndoles que en conclusión establecer ambientes óptimos y libres de estrés promoverá el correcto desarrollo de organismos bajo cultivo y además impactará favorablemente la calidad del producto final. Sin embargo, yo sí tengo que decirlo, y eso lo digo mucho también para jóvenes que van en desarrollo y jóvenes que van en etapas de educación como las que están ustedes, es decir, van formando su camino. Sí les comento que el área de bienestar y el área de comportamiento animal todavía tiene un camino largo por recorrerse en México. ¿Por qué? Porque no se considera actualmente estos aspectos de bienestar animal en los sistemas de cultivo, en los sistemas productivos, llámese de cualquier aspecto pecuario o la acuacultura, pero también este aspecto, como ya les comenté, tiene una importancia muy grande. Por lo tanto, yo considero que este tipo de charlas y este tipo de estudios va a depender en gran medida su desarrollo, su entendimiento y su puesta en marcha en las generaciones que vienen de formación, ¿no? Que son ustedes, y por lo tanto, pues yo los invito a que esta parte la integren y vean que esta es una actividad de la cual Nayarit puede ser líder a nivel nacional en producción para que puedan poner la parte en su desarrollo, ¿no? Y con esto pues terminamos, no nos resta más que agradecerles y cualquier cosa que ustedes se interesen, pues estamos en el CENIT, la doctora Anaís también puede darles alguna participación más específica sobre nutrición y cualquier cosa pues estamos también disponibles para ustedes. Un saludo y muchas gracias. Gracias. Hasta luego.